Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, como continuación de los temas, vamos a ver lo que es el metabolismo. Si recordamos un poco, el metabolismo, pues bueno, son las reacciones químicas que se llevan a cabo dentro de la célula y quedábamos que en el metabolismo este estaba mediado por enzimas, es decir, cada ruta metabólica tiene una reacción química y cada reacción química está mediada por una enzima. Dentro de las rutas metabólicas más representativas tenemos dos. Tenemos la respiración celular, que es una ruta catabólica, y la fotosíntesis, que es una ruta anabólica. Recordando un poco, las rutas catabólicas son aquellas en las cuales a partir de una molécula compleja se rompe a moléculas más simples, pero para obtener energía. Las rutas anabólicas son aquellas en las que a partir de moléculas simples, digamos que se juntan para generar moléculas más complejas a cambio de invertir energía o gastar energía. Entonces son las diferencias entre las dos. La respiración celular, que ahorita la vamos a ver, es catabólica y la fotosíntesis es anabólica. La respiración celular es el proceso por el cual las células degradan moléculas orgánicas para producir ATP. Es decir, esta es la finalidad de la respiración celular. Degradar o romper moléculas orgánicas para obtener ATP. El ATP, ¿qué es? Es el adenosintrifosfato, es lo que se conoce como la moneda energética, y en total, en todo este proceso de respiración celular se producen 36 ATPs o adenosines trifosfatos, ¿no? Entonces en 36 al final de todo, pues es lo que se va a generar. Entonces es la finalidad de la ruta misma. La respiración celular tiene la finalidad de generar ATP. La respiración celular es una ruta catabólica que también se denomina exergónica. ¿Por qué exergónica? Porque libera energía, donde pues bueno, se aprovecha la energía contenida en los alimentos. Por ejemplo, nosotros cuando comemos polisacáridos, esos polisacáridos se rompen a moléculas más simples, en este caso la glucosa, y a partir de esta glucosa en la respiración celular es donde se va a obtener energía. Aquí en este esquemita o en este diagrama se muestra cómo está el ATP, adenosín trifosfato, que se obtiene a partir de la respiración celular, y a partir de este, bueno, pues obtiene energía, la energía que nosotros utilizamos para todos nuestros procesos metabólicos, para pensar, para movernos, etcétera. Entonces, a partir del rompimiento de un fosfato de esta molécula de ATP, se libera energía quedando ADP, o sea, adenosín difosfato. Si volviera a ocurrir este proceso en esta misma molécula, se liberaría otro fosfato y se llamaría adenosín monofosfato. Pero eso es en términos generales lo que sería la generación del ATP a partir de la respiración celular. La respiración celular ocurre en distintas etapas y en distintos lugares de la célula o distintos compartimentos de la célula. Por eso les decía que es importante conocer la estructura celular. Existen tres etapas de la respiración celular. La primera de ellas es la glucólisis. La segunda es el ciclo de Krebs, perdón. La primera es la glucólisis, la segunda es el ciclo de Krebs y la tercera es la cadena transportadora de electrones. Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle cada una de ellas. Ya para que vayan relacionándolo un poco, lisis significa rompimiento, es decir, la glucólisis se va a romper la glucosa o es el rompimiento de la glucosa. Entonces la primera etapa es la glucólisis, ocurre en el citoplasma de la célula. La segunda etapa, que es el ciclo de Krebs, esta se lleva a cabo en la mitocondria. Específicamente se va a llevar a cabo en lo que se denomina la matriz mitocondrial. Y la tercera, que es la cadena transportadora de electrones, esta se lleva a cabo también en la mitocondria, pero en las crestas mitocondriales. O sea, que ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones se lleva a cabo
en la mitocondria, ¿sí? O ambas se van a llevar a cabo en lo que es la mitocondria. La primera, que es la glucólisis, esta se lleva a cabo en el citoplasma. Entonces, las preguntas que deben de atender para visualizar las rutas metabólicas es: ¿cuál es la finalidad de la ruta metabólica? ¿Cuántas etapas tiene? ¿Y en qué partes de la célula se lleva a cabo cada etapa? Junto con la finalidad general de cada una de estas etapas. Entonces la respiración celular, como les digo, tiene 3 etapas. Tiene lo que es la glucólisis, que se lleva a cabo en el citoplasma, el ciclo de Krebs, que se lleva a cabo en la matriz mitocondrial, y la cadena transportadora de electrones, que se lleva a cabo en crestas mitocondriales. En este esquemita, que está aquí a la derecha, se sintetiza esto que les acabo de comentar. Toda esta es la célula, todo esto que está aquí es la célula. Entonces la glucólisis se lleva a cabo en el citoplasma. El ciclo de Krebs se lleva a cabo ya dentro de la mitocondria, en la matriz mitocondrial, que sería como el citoplasma de la mitocondria. Y lo que es la cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones se lleva a cabo en las crestas mitocondriales. Es importante mencionar que en esta última es donde se produce la mayor cantidad de ATPs, que es, bueno, la finalidad de toda la ruta metabólica. Respiración celular es para generar ATPs. Bueno, vamos a ver de manera un poquito más detallada cada una de las etapas. Continuamos en respiración celular. Esta es la primera etapa de la respiración celular, que es la glucólisis. ¿Qué es la glucólisis? A final de cuentas, pues bueno, como les decía, es o significa rompimiento de lo que es la glucosa. Entonces lo que va a pasar durante la glucólisis es que va a entrar glucosa a la célula proveniente de los alimentos, está en el citoplasma, se va a romper formando una molécula que, o más bien dicho, dos moléculas que se denominan piruvato. La glucosa es un compuesto de 6 carbonos y se rompe en 2 piruvatos de 3 carbonos, por eso se llama glucólisis. Entonces es la ruptura de la glucosa. Este es un proceso universal, digamos que todas las células lo llevan a cabo. A partir de la glucosa se forman 2 moléculas, que es el piruvato, y cada una de 3 carbonos. Aquí vamos a tener la primera ganancia de ATP, pero no la más significativa. La más significativa es hasta la última etapa, y 2 de NADH. Entonces, la glucólisis, la finalidad de esta etapa es el rompimiento de la glucosa para generar, en este caso, 2 piruvatos. Esos 2 piruvatos son los precursores para el ciclo de Krebs. O sea, es como el boleto que permite que la ruta metabólica continúe trabajando. Entonces le voy a hacer un poquito de zoom para que lo puedan apreciar. Tenemos la glucosa, se rompe la glucosa en 2 compuestos de 3 carbonos. Como les digo, se forma el primer, por ahí, ATP y los primeros NADHs. Estos NADHs, bueno, también se llaman poder reductor o es como una moneda de cambio. Hagan de cuenta que el ATP pues serían los pesos, el NADH hagan de cuenta que son dólares y se va a formar otra molécula que se llama FADH, que serían euros, y a final de cuentas todas esas las vamos a convertir a pesos. Entonces es como una moneda de cambio. Esta es la ruta metabólica ya de manera específica. Yo les había comentado que son rutas metabólicas, esta nada más es la pura glucólisis, y bueno, les había comentado que son una serie de reacciones químicas que se presentan en la célula, es decir, la glucosa sufre todos estos pasos para poder finalmente llegar a formar lo que es el ácido pirúvico. Tiene que pasar forzosamente por todas estas etapas. Entre cada etapa va a haber una enzima que permite que se pueda generar el compuesto. ¿Sí? Aquí hay una enzima, aquí hay otra enzima, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra y aquí hay otra. Lo que platicábamos en metabolismo es que si
una de estas enzimas deja de trabajar, no se puede formar este precursor y no se puede continuar la respiración celular. Entonces aquí nuevamente les reitero la finalidad, que es romper la glucosa para formar piruvato. Un dato importante o una cuestión importante es que a partir de aquí, a partir de la formación de piruvato, el ciclo o la ruta puede tomar dos vías. Una vía que es aeróbica, o sea, en presencia, digamos, de aire o de oxígeno, y la otra que es anaeróbica, en ausencia de oxígeno. Es decir, que si de aquí, cuando se forma el ácido pirúvico, continúa hacia ciclo de Krebs, que es la siguiente etapa de la respiración celular, entonces se dice que sigue la vía aeróbica. Por el contrario, si no logra pasar hasta ciclo de Krebs y se puede llegar a obtener ATP a partir del piruvato en el citoplasma, se dice que está o la ruta se queda de forma anaerobia. Esta vía anaerobia, ¿por qué tiene relevante importancia o por qué es importante? Porque, pues digamos que esta es una vía de obtener energía por otro mecanismo que es alternativo, que es compensatorio, y que además, cuando se genera energía a partir de esta ruta metabólica, se forma el conocidísimo ácido láctico. Este ácido láctico que se presenta cuando hacemos una actividad física muy intensa, un deporte, correr, levantar pesas, etcétera, se forma el ácido láctico porque gran parte del proceso metabólico se lleva a cabo en vía anaeróbica para obtener energía más rápidamente, y eso genera como un producto secundario el ácido láctico que se deposita en los músculos, se cristaliza y por eso causa dolor. Entonces este ácido láctico se forma por estar en la vía anaerobia, ¿sí? Y pues bueno, también esta vía anaerobia se le ha dado una aplicación en los alimentos. Como ustedes saben, muchas bebidas, muchos alimentos son fermentados. ¿Y qué son esos fermentados? A final de cuentas, es a partir del azúcar dejarla fermentar, es decir, que bacterias o algunos organismos anaeróbicos transformen los azúcares de cierto alimento en alcohol. Por ejemplo, de la uva se produce, por ejemplo, el vino, del agave, el tequila, por ejemplo, o algunos otros derivados, pero lo que se hace es que a partir de los azúcares que tiene ese alimento o esa planta, se deja fermentar y esos azúcares se transforman en alcohol. Y esa es una aplicación de la vía anaeróbica que se ha visto, como les digo, tanto en los alimentos como en las bebidas o en la elaboración de bebidas, sobre todo alcohólicas. Y bueno, pues ya saben ustedes que dependiendo del tipo de fruto, pues se le va a denominar a la bebida, ¿no? Y bueno, también cuenta lo que se llama denominación de origen, que es que un producto que históricamente se ha desarrollado en un país o en una región de un país puede tomar la denominación de origen, que es que solamente el producto que se genere en esa región puede llevar el etiquetado del producto, digamos, que está avalado. Por ejemplo, el tequila nada más tiene la denominación de origen si es producido en Tequila, Jalisco. Si es producido en otro lugar, no tienen el derecho de ponerle tequila, le tendrían que poner de otra manera. Entonces, eso es la denominación de origen, que es un poquito de la aplicación de estas vías anaeróbicas en la fermentación de alimentos. La segunda etapa es el ciclo de Krebs. Este se lleva a cabo en lo que es la matriz mitocondrial, como ya lo habíamos comentado hace un momento. Digamos que ya de citoplasma pasa a la mitocondria, específicamente a matriz mitocondrial. El primer paso es la unión de un grupo acetilcoenzima A con un compuesto de 4 carbonos, el ácido oxaloacético. En esta reacción se produce la liberación de acetilcoenzima A, que da como resultado la formación de un ácido que se denomina ácido cítrico. La finalidad del ciclo de Krebs es producir NADH, FADH y aquí me faltó también algunos ATPs. Esa es la finalidad del ciclo de Krebs. Es ciclo de Krebs o también se le llama ciclo del ácido cítrico. ¿Sí? Cualquiera de los nombres es adecuado. ¿Y por qué? Porque se forma un precursor que se llama ácido cítrico.
desde ahorita que lo vayan visualizando, un NADPH que se produzca va a equivaler a 3 ATPs. Un FADH que se produzca va a equivaler a 2 ATPs. O sea, que si yo produzco 2 NADPHs, en total los ATPs que se van a formar al final de la ruta van a ser 6. Es decir, 2 por su equivalente, que son 3 ATPs. Si por ejemplo se formaran 3 FADHs, pues se multiplicaría por el número de ATPs. Por ejemplo, 3 por 2, 6. Entonces, por eso les decía que estos son como monedas de cambio, son como dólares, como euros, que queremos transformar a pesos, que son los ATPs. Entonces, el ciclo de Krebs se lleva a cabo en matriz mitocondrial y la finalidad es el NADPH y FADPH que se forman durante el ciclo de Krebs. Este es el ciclo de Krebs, entonces como les digo, pues la finalidad es producir NADH, FADH y ATPs. Entonces, si ustedes se fijan, aquí estamos, o esta es la mitocondria, este es el citoplasma de la célula, viene la glucólisis que se lleva en citoplasma, forma ácido pirúvico y ese ácido pirúvico me permite, si pasa hacia mitocondria, hacia matriz mitocondrial, continuar con el ciclo de Krebs. Esto que se ven aquí, estos pliegues, son las crestas mitocondriales. Esta es la matriz mitocondrial, que es como el citoplasma de la mitocondria. De hecho, se cree que la mitocondria antes era una célula independiente y que la célula eucariota la capturó y la formó parte de sí, adquiriendo, pues bueno, las bondades que ésta tenía. Y a esta teoría se le llama teoría endosimbiótica de Lynn-Margulis, que trata de explicar el origen de estas células, de la célula eucariota sobre todo. Entonces, si ustedes se fijan, a partir del ácido pirúvico, en la primera reacción, una vez que entra el ciclo de Krebs, se forma ácido cítrico. Ese ácido cítrico que se forma, por eso a este se le esta ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. Entonces, la finalidad de esta ruta, de esta segunda etapa de la respiración celular, es formar NADH, formar ATP y formar FADH. Que como les digo, cada NADH que se presente o que se forme va a equivaler a 3 ATPs, cada FADH a 2 ATPs. Y bueno, pues estos ATPs, pues bueno, ya serían como producidos directamente. Entonces, una vez que ya se produjeron estos FADHs, estos NADHs, se va a pasar en este caso estos precursores van a pasar a crestas mitocondriales para la tercera etapa, que es la cadena transportadora de electrones. Bueno, le quito el zoom. La cadena transportadora de electrones es la última etapa de la respiración celular. La finalidad de esta etapa es o comparte o es la finalidad misma de la respiración celular, que es la producción de ATP, que es la moneda energética. Es el resultado de una serie de transformaciones metabólicas que se llevan a cabo en la membrana interna de la mitocondria, en estos plieguecitos que por ahí se presentaban, que son las crestas mitocondriales, y la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa producen lo que son ya el resto de los 36 ATP. Recuerden que se formaron algunos en glucólisis, otros en ciclo de Krebs y la gran mayoría se van a terminar de producir en la cadena transportadora de electrones, que a final de cuentas a partir de NADH y FADH se van a transformar en lo que es el ATP. Bueno, esta es la cadena transportadora de electrones, o este es un esquemita que lo resume. Esto que se ve aquí en amarillo, todo esto que se ve aquí en amarillo, esto es la cresta mitocondrial. Es decir, aquí estamos en lo que es la mitocondria. Esta es la matriz mitocondrial donde se lleva a cabo
el ciclo de Krebs. Y bueno, pues sería todo esto la mitocondria. Por acá tendremos el citoplasma de la célula. Y en estos pliegues es donde se va a llevar a cabo la cadena transportadora de electrones. ¿Qué es lo que pasa? Llega un NADH. Ese NADH, al pasar cerca de estos complejos proteínicos, que son, se denominan citocromos, estos citocromos tienen más afinidad por este hidrógeno que el mismo NAD o NADH. Entonces lo que sucede es que le arrebata el hidrógeno y esta molécula termina como NAD. Al arrebatarle ese hidrógeno, pues digamos que sale, pero se le arrebata un electrón. Ese electrón es transportado de esta proteína a esta proteína y al pasar el electrón a esta proteína, lo que genera es una señal para que se libere otro hidrógeno. Esos hidrógenos, pues bueno, ahí se encuentran en la matriz mitocondrial. Y luego se le arrebata otro electrón y luego ese electrón es transportado a este otro citocromo, lo cual da nuevamente otra señalización de liberar otro hidrógeno. En total se liberaron 1, 2, 3 hidrógenos. Esos 3 hidrógenos no se pueden quedar ahí, porque se quedan ahí van a acidificar el citoplasma y la célula puede tener daño, entonces se tienen que introducir nuevamente. ¿Cómo se introducen? A través de lo que es este complejo. Este complejo se denomina ATP sintasa o sintetasa. Es lo mismo, sintasa o sintetasa. Entonces, por cada hidrógeno que entra, forma un ATP. Si salieron 3 hidrógenos, ¿cuántos ATPs va a formar? Pues 3 ATPs. Por eso les decía que un NADH forma 3 ATPs. Entonces, por eso es que esta ATP sintasa es la que a final de cuentas produce los ATPs a partir de los hidrógenos que salieron provenientes del NADH que se formó en ciclo de Krebs. Entonces, así es como funciona ya esta última etapa y por eso es que les decía que aquí es donde se forma realmente el ATP. Esta ATP sintetasa o ATP sintasa, hagan de cuenta que es como un despachador de chicles, de esos que están afuera de las tiendas. Ustedes les echan una moneda, le dan una vuelta y a cambio les da un chicle. Es lo mismo, en vez de echarle monedas, le echan hidrógenos y hagan de cuenta que le dan la vuelta, en vez de darle un chicle, les da un ATP. Y ese ATP sirve para desarrollar distintas pues actividades como por ejemplo pensar, movernos, nuestro metabolismo basal para que funcione, eso lo va a hacer. Entonces, la finalidad de la cadena transportadora de electrones es producir ATPs. ¿Qué pasa con el FADH? El FADH inicia su camino aquí en la parte de en medio. El FADH inicia en este punto. Si se fijan, al pasar aquí el FADH va a salir como FAD, pero se le va a arrebatar un hidrógeno. Entonces va a arrebatarse un hidrógeno, se le va a arrebatar un electrón, este electrón va a pasar para acá y va a salir otro hidrógeno. Es decir, que con el FADH solamente se liberan 2 hidrógenos. Por lo tanto, si salen 2, van a entrar 2. ¿Y cuántos ATP se van a formar? Se van a formar 2. ¿Sí? Entonces nada más con el NADH se forman 3 ATPs, con el FADH se forman 2 ATPs, que es a final de cuentas la moneda energética, a través de la ATP sintetasa, que es la que realmente produce el ATP. Este es un resumen de lo que es la respiración celular en general. Tenemos aquí la glucólisis, que sería la etapa número 1. Tenemos el ciclo de Krebs, que sería la etapa número 2. Y la cadena transportadora de electrones, que sería el número 3. Finalidad de la glucólisis, producir lo que es el piruvato o ácido pirúvico, que es lo mismo. Finalidad del ciclo de Krebs, formar NADH, formar FADH y ATPs, y la finalidad de lo que es la cadena transportadora de electrones es formar ATP, donde se llevan a cabo estas dos etapas
se llevan a cabo en la mitocondria, la glucólisis se lleva a cabo en el citoplasma. Entonces son las diferencias más significativas. Yo les puedo preguntar en el examen, lugar específico de la célula donde se lleva a cabo la respiración celular, pues citoplasma. Lugar específico de la célula donde se lleva a cabo el ciclo de Krebs, matriz mitocondrial. Lugar específico donde se lleva a cabo la cadena transportadora de electrones, pues en las crestas mitocondriales. ¿Cuál es la finalidad de la glucólisis? Formar piruvato. ¿Cuál es la finalidad del ciclo de Krebs? Formar NADH y FADH. ¿Cuál es la finalidad de la cadena transportadora de electrones? Formar ATPs. Eso es lo más relevante y es lo que deberían de conocer para el examen. La otra ruta metabólica es la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso autotrófico, es decir, que va a producir, digamos, sus propios nutrientes, aquí específicamente glucosa. La realizan la mayoría de los vegetales, también algunas bacterias, y en resumen consiste básicamente en la absorción de la energía luminosa, también de agua, y la transformación química del ATP, lo cual será utilizada para construir una molécula orgánica a partir de dióxido de carbono, nitratos o bien sulfatos o agua. Es decir, la fotosíntesis, a final de cuentas, es un proceso anabólico en el cual, a partir de 3 factores, luz solar, dióxido de carbono y agua, va a formar glucosa. Eso es la finalidad de lo que es la fotosíntesis. Nota, en la fase independiente de luz se lleva a cabo el ciclo de Calvin. Es decir, fotosíntesis se lleva a cabo en 2 fases o en 2 etapas, lo que es fase dependiente de luz y fase independiente de luz. A diferencia de respiración celular, fotosíntesis solamente tiene 2 fases, fase dependiente de luz o fase independiente de luz. La fase independiente de luz, o también conocida como fase oscura, también se le conoce como ciclo de Calvin. El ciclo de Calvin es, hagan de cuenta, como el ciclo de Krebs, pero en plantas. Y bueno, la fase independiente de luz se llama así porque se requiere luz, en este caso la luz solar, y también se requiere agua. En la fase independiente de luz nada más se requiere dióxido de carbono, ¿no? Aquí viene como un resumencito. En la fase dependiente de luz, pues bueno, requiere luz para romper la molécula de agua, o sea, se requiere luz solar, se requiere agua, y obtener protones y liberar oxígeno. Es decir, requiere protones para formar una cadena transportadora de electrones como la de la respiración celular. Y bueno, a partir de esta formar unos precursores para, a partir de esos precursores, formar la glucosa. Y bueno, libera oxígeno, por eso es que las plantas liberan oxígeno. El oxígeno es un producto de desecho. En la fase independiente de luz, pues bueno, esta no requiere luz, pero sí se requiere dióxido de carbono para producir glucosa. O sea, la finalidad de la fase independiente de luz es producir glucosa. La finalidad de la fotosíntesis es producir glucosa. ¿Sí? Esa es la finalidad general. ¿A partir de cuántos elementos? 3. Dióxido de carbono, luz solar y agua. La luz solar y el agua se utilizan en la fase dependiente de luz y el dióxido de carbono se utiliza en la fase dependiente de luz. ¿Dónde se lleva a cabo una? ¿Dónde se lleva a cabo otra? La fotosíntesis se va a llevar a cabo en el cloroplasto de la célula vegetal. Esta es exclusiva, como dice ahí, de células vegetales y de algunas bacterias, pero se lleva a cabo en el cloroplasto. El cloroplasto es el que va a permitir la fotosíntesis. La fase dependiente de luz se lleva a cabo en una estructura que se denomina tilacoide y la fase independiente de luz se lleva a cabo en el estroma. ¿Qué es el estroma? Es como el citoplasma del cloroplasto. ¿Qué es el tilacoide? Hagan de cuenta que es como las crestas mitocondriales de la fotosíntesis. De hecho, la fotosíntesis y el cloroplasto se dice que son estructuras por ahí análogas, que tienen como una relación porque tienen un funcionamiento y una estructura muy parecida. Entonces, la fotosíntesis, aquí está un poquito ya más específico, se divide en 2. Fase dependiente de luz y fase independiente de luz, o fase lumínica
y fase oscura respectivamente. Entonces aquí tiene que llegar la luz solar a los cloroplastos que tienen clorofila. La clorofila es como una antena que permite la captación de la luz solar de manera muy eficiente y cargará el cloroplasto, hagan de cuenta, para poder romper la molécula de agua. Entonces llega la luz solar al cloroplasto, incide, hagan de cuenta que se carga, rompe la molécula de agua para liberar hidrógeno y el oxígeno sale, digamos, como un desecho. Todo esto ocurre en el tilacoide. Todo esto es, bueno, aquí está un tilacoide, otro. Entonces, a partir de ese oxígeno, perdón, de ese hidrógeno que se formó, se va a formar una molécula precursora que se llama NADPH. O sea, se diferencia de las del ciclo de Krebs porque tiene una P. Aquella era NADH, esta se llama NADPH y se forma a partir del rompimiento del agua que, hagan de cuenta que le libera el hidrógeno, formando una cadena transportadora de electrones para formar este precursor. Este precursor permite el inicio de lo que es el ciclo de Calvin en la fase oscura y que a partir de esta y un elemento que nos falta, que es el dióxido de carbono, formar glúcidos o azúcares, específicamente glucosa. Entonces, recapitulando un poco, fase independiente de luz se lleva a cabo en el tilacoide, requiere luz solar y requiere agua, mientras que el ciclo de, bueno, y la finalidad de esta fase lumínica es producir FAD-pH, mientras que el ciclo de Calvin se lleva a cabo en el estroma del cloroplasto y la finalidad es formar glucosa a partir de el dióxido de carbono. Es la finalidad general, o esas son las etapas donde se llevan a cabo y cuál es la finalidad de cada una de ellas y de la ruta en general. Si ustedes se fijan, siempre la última etapa coincide con la finalidad de la ruta metabólica, es decir, en respiración celular, la última etapa, la finalidad era producir ATP, que es la finalidad de la ruta misma. En este caso, la fotosíntesis, la última etapa, es la fase oscura o la fase independiente de luz y la finalidad es producir glucosa, que es la finalidad de la fotosíntesis. Una vez que esta glucosa se produce en exceso o que no va a ser utilizada, no se desperdicia, se guarda en forma de almidón. Por eso es que muchos vegetales son ricos en almidón, porque han evolucionado para que, por ejemplo, sus raíces modificarlas para poder guardar almidón. Por ejemplo, la papa es una raíz modificada que permite guardar almidón. Ese almidón es producto de la fotosíntesis de la glucosa en exceso, que para no desperdiciarla se guarda como un depósito energético. Entonces, pues bueno, esto es lo que ocurre en la fase dependiente de luz. Llega pues la luz solar, hagan de cuenta es el cloroplasto, aquí está la clorofila, capta la luz, permite el rompimiento de la molécula de agua, la liberación de hidrógeno del agua y de los electrones y que se forme una cadena transportadora. Nuevamente, ese electrón vuelve a viajar, el electrón proveniente del hidrógeno, hasta que finalmente del NADP se forma NADPH, que es la finalidad de la fase dependiente de luz o la fase lumínica. Entonces aquí se utilizan dos elementos, lo que es el agua y la luz solar. Mientras que, digamos, el tercer elemento, que es el dióxido de carbono, se utiliza en lo que es el ciclo de Calvin, que es la fase independiente de luz o la fase oscura, en la cual, si ustedes se fijan, se utiliza el dióxido de carbono para, y bueno, también se utiliza el NADPH que se formó en la fase anterior para, a partir de estos precursores, formar la glucosa. Y como les digo, glucosa que no es utilizada se transforma o se guarda en forma de almidón. Nota o muy importante,
por cada vuelta del ciclo de Calvin se fija un carbono del proveniente del dióxido de carbono. Es decir, para formar una molécula de glucosa, la glucosa tiene 6 carbonos. Si por cada vuelta del ciclo de Calvin se fija un carbono del dióxido de carbono, o se le quita del dióxido de carbono, se requieren 6 vueltas del ciclo de Calvin para formar una sola molécula de glucosa. Nota, la finalidad del ciclo de Calvin es formar glucosa, misma que si no es utilizada se transforma en almidón y se guarda en la célula vegetal. Se puede guardar en las raíces, pero sobre todo se guarda en las vacuolas de la célula. Las vacuolas son bolsas que permiten el almacenamiento de agua y de algunos compuestos que sirven como depósito energético, como lo que es el almidón. En esta presentación les dejo esos links de estos videos donde se explica en animaciones esto que yo ahorita les acabo de exponer o les acabo de explicar. Viene una de respiración celular, glucólisis y ciclo de Krebs. Viene otro de la cadena transportadora de electrones para que lo vean gráficamente. Y viene otro de lo que es la cadena transportadora de electrones un poquito distinto. Y vienen otros dos de lo que es la fotosíntesis para que vean este video y vean estos pequeños videos para que lo que acabo de explicarles ya lo puedan ver funcionando o gráficamente. Son animaciones que muestran cómo es el funcionamiento de estas dos rutas metabólicas. Bueno, sería todo por este video o de este tema. Nada más sí recomendarles que lo chequen y bueno, pues si tienen dudas que me las hagan llegar por los distintos chats. Bueno, sería todo y espero que se encuentren muy bien.